Al aire. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de este seminario que hemos organizado para reflexionar sobre si existe una visión universal o si podemos hablar de una visión universal de los derechos humanos. Hoy nos acompaña el profesor Christian Sonplak. Bienvenido, profesor, quien es también un gran amigo del tribunal y también un gran amigo personal. Él nos va a hacer el honor hoy de hablar sobre la visión oriental de los derechos humanos. Christian Sonplak es una persona que ha vivido en distintas partes del mundo y pues ha tenido la oportunidad de tener ese acercamiento del cual nos hablaba ayer el profesor Pegoraro a otras culturas, y por eso consideramos que era la persona apropiada para abordar esta temática. Antes de dar el uso de la palabra al profesor Sonplak, me voy a permitir leer brevemente su hoja de vida. El profesor Sonplak es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Wrocław, en Polonia. Es profesor honorario de la Universidad de San Marcos de Porres, en Lima, y también aquí en México es profesor honorario del Centro Hidalguense de Estudios Superiores. El profesor Sonplak ha escrito más de 200 trabajos científicos, sin tomar en cuenta los trabajos que ha publicado para periódicos. Entre sus trabajos cabe destacar varias monografías, entre ellas algunas dedicadas a los gobiernos de facto en América Latina, o monografías dedicadas a la Constitución polaca. Es profesor invitado por innumerables universidades en Europa, América Latina, África y Asia. Fue vicedecano de la Facultad de Derecho en la Universidad de Wrocław. Yo no sé si lo pronuncio así bien, Christian. Bien, muy bien. Está bien, ¿no? De Wrocław, en Polonia, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Facultades de Derecho de Europa, miembro de la Asociación Internacional de las Escuelas de Derecho, integrante del Consejo Directivo de la Asociación Polaca de Derecho Constitucional. El profesor fue observador internacional en las elecciones en República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Panamá y aquí también en México. Es integrante de más de una docena de consejos editoriales de varias revistas de derecho de América Latina y organiza en colaboración con la Universidad de Curitiba en Brasil las conferencias América Latina, Europa del Este, sobre cuestiones constitucionales comparadas. Ha sido profesor en la prestigiosa Escuela de Derecho Quilao, en Kuwait, y en la Facultad de Ciencias Jurídicas en Chennai, la India. Es ciudadano ilustre en Trujillo, Perú, Santiago, Santo Domingo, de República Dominicana, perdón, y aquí también de México. Y también es profesor del título de especialista que cada año se celebra en Toledo sobre justicia constitucional. Pues como vemos, el profesor Sonplak ha impartido incluso docencia, ¿no?, en una universidad asiática, y por eso también pues creímos que era la persona adecuada para llevar a cabo esta sesión. Es políglota, no sé cuántos idiomas habla, Sonplak. Te he escuchado, yo creo que ya todos los idiomas, hablar en todos los idiomas, y pues personalmente también fue mi padre académico porque fue miembro de mi tribunal de tesis doctoral, y para mí pues siempre va a ser un honor decirlo, haberlo vivido y contar con tu presencia en nuestros seminarios y en nuestros eventos académicos. Bienvenido, Christian, te doy el uso de la voz. Muchas gracias por las palabras tan elogiosas, si se puede decir. En primer lugar, quisiera decir buenas tardes, porque en Polonia estamos en tardes, en México creo que es buenos días, se puede decir. De todas maneras, cuando me plantearon el tema del cual voy a hablar, no me puse muy triste, porque hablar de
países del oriente, de asiáticos, es una inmensa cantidad de países y muy diferenciados. Entonces, resolví de escoger algunos países. No, por ejemplo, voy a hablar de un país donde estuve, Brunei Darussalam. Ustedes probablemente, algunas personas oyen por primera vez. Es un pueblo casi de 250.000 personas. Es una aldea, yo podría decir, urbanizada un poco en ciertos momentos, pero no, Sultán que rige es un país muy rico, no he visto en la calle mendigos y todo eso, interesante, pero no voy a hablar de ese caso excepcional. Quisiera concentrarme en tres países más importantes de esa área, de ese oriente, y podría decir que al mismo tiempo es la mitad de la humanidad. Ustedes creen o no creen, pero la India tiene 1.500.000 de habitantes. China lo mismo. Ahora están en competición y se dice que en esos años India va a superar China desde el punto de vista del número de habitantes. Y el tercer país que lo escogí, también grande, no tan grande como ese, pero más de 100 millones de habitantes, es Japón. Japón. Y el tema es muy interesante porque yo debo decir que esos países tienen de lo que nosotros entendemos como universal y lo que esos países tienen como una particularidad, una cosa muy peculiar. Y aquí viene toda la dificultad de mi ponencia. En primer lugar, yo voy a decir a ustedes que esos tres países son muy representativos, muy para el tema que ahora estoy abordando. ¿Por qué? China tiene un régimen socialista comunista, es decir, un invento de Marx, Lenin y todo eso. India, se puede decir democracia representativa o como se dice, la más populosa, poblada de nuestro globo terrestre, y el Japón, imperio constitucional. Ustedes ya ven, es una configuración muy interesante, muy rara, porque tenemos tres regímenes que se encuentran en digamos, yo voy a decir, en el occidente, metrópoli, digamos. Ahora, perdón, ya no tenemos un equivalente en la metrópoli, si entendemos por eso Europa Occidental y la norte de América, un régimen socialista. Ahí ya no, perdón. Pero mi país era una democracia, como se decía, socialista y todo eso. Entonces, yo quisiera decir que, ustedes ven, hay algo universal, porque esos países tienen algo que recuerda lo del occidente, imperio en Japón, India, democracia representativa, y China, la Rusia soviética, antes un país emblemático de ese tipo de régimen. Se acabó, pero yo estoy hablando cómo es esa Asia en su universalismo y particularismo. Entonces, ahora quisiera caracterizar esos países un poco, para que ustedes tienen una imagen más particular de esos países, y yo voy a hacer desde el punto de vista que puede a ustedes
sorprender, pero voy a acompañar también de muchos reparos de otra índole, pero específicamente desde el punto de vista constitucional. Señoras y señores, porque es el problema. La Carta Constitucional de cada país, más ridículo, siempre refleja el espíritu, la idiosincrasia de ese pueblo, refleja muchas cosas que, que pueden decir, se puede decir que no, tal vez engañan o es una imagen pulida, pero es una imagen, a pesar de todo, a pesar de todo. No podemos decir que Constitución es una toda ficción, como algunos lo dicen. No hay constituciones totalmente ficciosas, no sé qué. No hay, simplemente no hay ese tipo de constitución. Entonces, yo voy a empezar, pensaba de qué país empezar a hablar. China, India, Japón, y resolví finalmente, ustedes saben, de hablar de la India, porque ahora mi querida amiga no mencionó, pero, mencionó, estoy profesor en Chennai. Chennai es desconocido, ignorado por todos, porque antiguamente se llamaba esa ciudad cuarta en India, es una enorme urbe. Madras, si ustedes conocen historia de la India, es Madras, Chennai ahora. Entonces, voy a hablar a partir de ese país, cómo es ese país en su particularidad, si se puede decir. Entonces, lo que sorprende a uno cuando se refiere a la ¿cómo se dice? A la India, que eso es conocido, es una gran constitución, más larga constitución del mundo, mucha cosa. Pero eso no tiene tanta importancia ahora. Entonces, ¿qué vemos en ese país India? Yo podría decir que sorprende un poco sistema de valores que está destacado en la Constitución. Parece ser el reflejo de la Revolución Francesa, como ustedes saben, libertad, igualdad y fraternidad. Y efectivamente, en la Constitución india encontramos esos tres valores más un valor adicional, justicia. Que no es la orden como en el caso francés, pero hay ese tipo de referencia, de enlace, de vínculo a un Estado europeo que es un Estado modelo, es un Estado no para de referencia. Francia podemos decir muchas cosas, pero con su revolución y con todo eso, es un país de referencia. Es sorprendente porque ustedes pueden decir, ¿por qué yo no hablo del vínculo de la India con Inglaterra? No hablo porque Inglaterra no tiene constitución y ellos tenían que inventar constitución. Prepararon constitución en contradicción con lo que ocurre en Gran Bretaña. Entonces, esos, ¿cómo yo podría decir? Cuatro valores. Son destacados muy fuertemente. Otra característica que se salta a la vista cuando se acerca a ese país, eso también es interesante, que
ellos sacaron, o si se puede decir, destacaron 7 derechos fundamentales. Yo no he visto ninguna constitución que se dice que hay solo 7 derechos fundamentales. Por ejemplo, eso quisiera o quiere recordar un poco famosos Grundrechte alemanes, pero no es eso, porque los alemanes no enumeraron, no dijeron, pero los indios sí. Tenemos esos solamente 7 derechos fundamentales, nada más tenemos eso, y están en la Constitución. Eso es algo como tabla de derechos de Estados, Bill of Rights, pero no es lo mismo, porque tiene derechos moldeados, modificados, no absolutos como Estados Unidos. Parece, yo ahora no quiero entrar en detalles, pero son derechos moldeados por el Parlamento y después controlados o sí, inspeccionados por la Corte Suprema de India, utilizando criterio de razonabilidad. El Parlamento puede cambiar esos derechos 7 o modificar, pero bajo la condición de observar de esa condición de razonabilidad. Si no se observa, la Corte Suprema de la India puede poner en tela de juicio este tipo de modificación de ese derecho. ¿Cuáles son esos derechos? 7 derechos. ¿Cómo yo podría decir? Yo voy a... no, algunos no son normales, si se puede, regulares, se puede decir. Derecho a la libertad. No, es derecho no, regular. Pero ustedes, derecho, ustedes no tienen, por ejemplo, derecho a no ser explotado. Muy raro, no se conoce en otras constituciones. Derecho, ojo, de los niños de 6 a 14 años. Solo repito, de esa edad. Derecho fundamental de niños de 6 a 14 años. ¿De qué se trata? Es un derecho de esos niños a la educación. Es al mismo tiempo prácticamente deber, porque este Estado indio recalcó o atribuyó tanta fuerza que reconoció ese derecho muy raro en el mundo comparado, derecho de los niños entre 6 a 14 años. Derecho y, ¿cómo yo podría decir? Y al mismo tiempo, deber. Y tercer, que yo puedo decir, es derecho a los recursos constitucionales. Es también raro porque no hay, por lo general, en Constitución que se atribuye derecho a los recursos. Hay un montón de recursos. Tienen nombres muy raros, no voy a repetir, muy en latín, incluso no se traduce, es una cosa muy interesante, pero a los recursos constitucionales. Ustedes ven cómo ellos organizaron esos 7 derechos constitucionales y nada más. Ellos tienen esos, son derechos, ¿por qué fundamentales? Porque permiten a las personas que tienen, pues son, que les otorgaron, que recibieron ese derecho de dirigirse en caso de su infracción, de su violación, directamente a la Corte Suprema de India para... Alguien me llama, un momento, yo voy a decir que yo digo,
Halo, ja teraz mówię, przerwiemy na razie, bo ja mam konferencję z Indiami. Entonces, si ustedes me entienden, 7 derechos, India, pero voy a decir que cosa también curiosa, porque modificaron esos derechos en cierto momento. Quitaron la calidad de fundamental al derecho a la propiedad. Durante la época famosa de esa Indira, que usted, Indira Gandhi, pero se quedó y hay una constitución. Pero al mismo tiempo, entonces 6 prácticamente hubo derechos fundamentales. Adicionaron ese derecho a los niños, si ustedes ven, a la educación de los niños entre 6 a 14 años, si ustedes me entienden. Y hay veredictos y muchas cosas interesantes sobre eso, pero quisiera decir, para que ustedes entiendan, que ahora tenemos en la Constitución 7 derechos fundamentales, especiales, si se puede decir, y otras cosas. ¿Y qué hay más también que sorprende mucho en esa Constitución? Son los deberes. No es común en las constituciones de las democracias liberales de poner los deberes. Eso es, no se sobreentiende que hay deberes ciudadanos, pero no se le pone, no se escribe. Pero los indios lo hicieron. Lo pusieron 11, si ustedes se imaginan, 11 derechos, 11 deberes, obligaciones constitucionales en su constitución. Algunos son no normales, si se puede decir, que ustedes han oído, pero yo voy a decir a un muy interesante, solo uno, porque no quiero decir que todos son muy peculiares, muy específicos, pero ustedes ven deber desarrollar el temperamento científico y el espíritu de curiosidad. Si ustedes me entienden, en la Constitución india hay una obligación ciudadana de desarrollar, como yo les dije, ese temperamento científico. Preparan toda la población, la India, para la ciencia, pues se podría decir. No, pero ustedes entienden. Es muy curioso, porque no se trata de un deber de educación, de desarrollar el temperamento. Y hay otras, más o menos, yo podría leerlos, esos, pero esos no tan sorprenden, pero hay. Pero lo que más importante es, cuando hablamos de los derechos y de deberes constitucionales, ustedes tienen que entender, es su conectividad o relación con los deberes con los derechos. Es un problema crucial. En la Constitución india no existe ningún vínculo. Yo, para dar un ejemplo más famoso de todo el mundo de ese vínculo, era indicado expresamente en la Constitución rusa, soviética, donde se decía, quien no trabaja, no come. Si ustedes me entienden, sí, era una conectividad extrema, si ustedes me entienden, en la Constitución rusa de 1930. Era exactamente escrito, quien, cito, es textualmente, quien no trabaja, no come, y ya, resuelto. Pero no hay ese tipo de conectividad en la Constitución india, que es, y volveremos, formalmente una república, como dice la Constitución mismo, socialista, ustedes entienden, y laica. Curioso también, laico. Ustedes me tienen que perdonar,
pero lo que se salta a la vista en la India es la religiosidad. A cada rato, en la calle, en muchos lugares, religión es omnipresente. Y escribir en la Constitución, que es laica, ellos interpretan de una manera que hay que introducir coexistencia entre... Es un invento, pero quisiera solamente decir que India, desde el punto de vista de esa constitución socialista, entonces se podría esperar una conectividad entre derechos y deberes constitucionales, pero no lo hicieron, pero lo hizo. ¿Lo hizo quién? Lo hizo la Corte Suprema de India. Ustedes saben qué dijo esa Corte Suprema famosa de India sobre ese tema de conectividad entre deberes y derechos. Voy a citar porque es que los deberes fundamentales están implícitos en el concepto de los derechos fundamentales. Está bien, pero es más, dicen, y que suponen ciertas restricciones en el ejercicio de estos últimos. Quiere decir que ya en contra de la republicanismo. En república no se puede condicionar, por ejemplo, a un ciudadano a ejercer sus derechos o libertades por falta de cumplir con los deberes. Por ejemplo, usted no paga impuestos. Te dicen, no, ciudadano, usted ya no tiene derecho a tal, o no, le quitamos. Eso no puede darse. Ustedes pueden no cumplir con ningún deber en la democracia, digamos, liberal, pero siempre tiene derechos. Pero en India, según esa famosa ese fallo, 2000, creo que 2004, en el reciente fallo, hay una conectividad alguna entre derechos y deberes. ¿Qué hay que agregar más sobre India? Mis amigos queridos, yo podría decir que todavía podremos hablar, pero vamos a dejar para las preguntas o esa cosa, la India. Pero yo quisiera referirme ahora, porque algunas personas me van a preguntar, no, ¿cómo es la realidad, en realidad, todo eso en la India? Señores, señoras, es sorprendente. Cuando yo llego a India y abro los periódicos cada día, no creo, me parece que yo no conozco el inglés. Cada día escriben de cosas tan raras que uno no puede creer que se podría hablar y abordar esas cosas. Por ejemplo, cuando estuve en India recientemente, apareció el problema de las mujeres en edad de menstruación. ¿Ustedes se imaginan? Menstruación, mujeres de la menstruación. ¿Por qué? Porque no se permitía en una famosa Sabarimala, un templo, a entrar a las mujeres cuando tenían ese problema, digamos, delicado, a entrar a ese templo. La Corte Suprema ordenó, pero se formó la oposición, hubo choques, controversias, Corte Suprema se retiró. Yo quisiera solamente decir que India es
India es lo que sorprende a cada rato. Y sin hablar de las cosas simples de la comida. Oh, señores, señoras, si ustedes le vieron comiendo algún animalito, se podrían perder la cabeza inmediatamente, sin juicio alguno. Entonces yo quisiera, y hay casos regulares cuando se termina una vida porque comió un poco de esa carne prohibida. Y ustedes ven cómo es esa práctica india con esos derechos. Yo quisiera abordar, no, dar dos ejemplos, no como yo podría decir, como yo ahora estoy diciendo, esos tipos de, no, de la prensa, de la cotidianidad, porque Constitución India, en su texto, cuando yo aprobaron y entró en 1950, ustedes, en una constitución bastante vieja, 70 años más. Entonces, ¿qué pasó? Esa constitución insertó en su texto un precepto muy raro, que decía que después de 15 años se pasará del inglés al idioma hindú como idioma oficial de la India. ¿Y qué resultó? Ya tenemos más de 70 años y nada. Al contrario, se podría decir que la lengua intercomunal, o como ustedes y entre la población, es desgraciadamente inglés. Ustedes no deben entender, porque ahí esa cosa se difunde por todo el mundo, que toda la población india habla inglés. No es verdad. Yo creo que 10%, 20%, una población, no 20%, no, una cuarta parte, se puede encontrar, pero no más. En las aldeas no hablan inglés, solo se habla hindú o lengua local, y eso es muy también particular. Cuando yo vine a trabajar en ese Tamil Nadu, porque el estado se llama Chennai, ese Madras antigua ciudad, los profesores que vinieron también de otras partes de India me dicen, sí, Cristian, nosotros sentimos como tú en un país extranjero, no entendemos esa gente que habla aquí, no entendemos esas inscripciones, es otro mundo para nosotros. Se puede decir cada estado de la India es otro idioma, otra escritura y todo eso, y por eso ellos quisieran imponer la lengua más común hindú, pero resultó como resultó que ese mandato constitucional no se cumplió. Ustedes ven que ese como principio, universalismo, cómo tropieza, cómo no se puede poner en práctica. En la vida la mostró que es imposible. ¿Qué más? Los parientes no quieren que les niños se eduquen en lengua hindú porque los niños estarán de segunda clase. Sí, para el concepto de ellos, pero yo no quiero ahora hablar mucho. Y aquí termino con la India. Ustedes probablemente han oído hablar, y se habla mucho, eso siempre cuando yo voy de la India, intocables. Las personas, esos famosos intocables, digamos baja casta, no hay más bajo que los intocables. ¿Qué pasa? Y ahora India tiene un grave problema
con ellos. No como ustedes se imaginan, que ellos son, ¿cómo voy a poder decir? No. Problemas crearon, yo podría decir, los que progresaron de los intocables, los que se graduaron, los que hicieron en la escala social un progreso, porque hubo después en la Constitución india una prescripción que mandaba a dar preferencias, cuotas y todo eso. Ustedes entienden. Por ejemplo, para ir a la escuela, a ocupar ciertos puestos, y todo. Y resultó, y ahora hay una gran discusión en India, que esas personas que adquirieron gracias a esas ventajas, digamos, institucionales, una posición alta. Por ejemplo, su padre o abuelo era ministro de la India o de un estado. Era un empresario, un miembro de una ¿cómo se llama? Administración de una empresa. Mucho dinero, rico. ¿Y qué pasa? Y ahí empieza. Esos niños, o ahora más ya tercera generación, esos nietos, se aprovechan de esas cláusulas para ingresar a la universidad, para tener ventajas. Cuando ellos tienen carros más modernos del mundo, entran, son ricos. Ya no de esos intocables que hacían cosas, digamos, sucias. Y India no sabe cómo hacer, cómo resolver ese problema, porque si van a eliminar ese precepto constitucional, ¿qué va a pasar con otros que no accedieron? Así va a aplicar, va a tener ese estado cómico donde los que aprovecharon, estando ya ricos, de primera clase, se puede decir, más ricos que otros indios. Y ahora ellos se aprovechan de esa cláusula constitucional que les daba ventajas y todo eso. Aquí yo estoy parando para decir cómo esa India anda con esa cosa de universalismo y de particularismo o peculiaridad que ustedes ven. No, se obtiene la imagen de India un poco diferente de lo que se no cree que es la India, pero es así. Y ahora voy a pasar a otro para dar un poco característica de otro país. Y ahora voy, porque mi amiga, desgraciadamente, Wendy es muy, muy simpática y siempre me presenta muy bien, pero voy a hablar de un país donde no estuve, pero estuve, pero trágicamente en dos lugares de ese país que no son representativos, es de Hong Kong y Taiwán. Con Taiwán tengo mucha buena relación con el Tribunal Constitucional, todo eso, pero no estuve en China. Pero eso no importa, señores, que conozco un poco y vamos a empezar por esa característica de la China, porque la conocí desde, por ejemplo, de Taiwán. Hay un gran problema China continental y China esa isleña, digamos. Pero volviendo, ¿qué es China? Y aquí también empieza una cosa, se dice China comunista, pero ustedes saben que ellos escribieron que ellos están construyendo el socialismo al estilo chino. Está escrito en la Constitución. Ellos no construyen socialismo, no, digamos general, de ese tipo europeo, al estilo allá chino. ¿Qué más? Ellos respetan Marx, Engels y esa cosa, pero Mao y sus
pensadores, Mao, Deng Xiaoping. Y ahora lo curioso que el actual primer secretario y jefe de China, presidente, o ellos lo llaman presidente, yo podría decir que en China no hay emperador, pero ustedes, quien recibió ese señor recientemente, hace 3 años, o 2, 3 años, el título para ustedes muy conocido, porque yo pensaba cómo traducir mejor para el español. Él recibió, ustedes saben, de un título como ustedes dicen, de ese jefe, que encabeza, que es un jefe militar, yo podría decir, o como yo podría decir, caudillo, recibió él se llama, creo que Xi Jinping, recibió oficialmente, está en Constitución, el título de caudillo. Ustedes se imaginan cómo anda ese país. No hay el emperador, pero hay presidente de China. Él tiene, por ejemplo, Mao Zedong, solo tuvo ese privilegio de tener ese título de caudillo. Ahora ese primer secretario, no sé por qué motivos, él está tan influente y fuerte que tiene por segunda vez en la historia de la China recibió ese título de caudillo. Entonces, como ustedes ven, China también es un país, no, digamos, ¿cómo yo podría decir? Muy raro desde el punto de vista del sistema normativo. Por ejemplo, ellos firmaron esos famosos pactos internacionales de derechos civiles, políticos y derechos sociales, pero no han ratificado. Y eso les permite a tener una libertad con respecto a esos documentos. Es decir, chinos no quieren vincularse por ningún documento internacional de tipo, digamos, universal. Y ahora para volveré también con ese problema, pero aquí me parece que hay que dar más énfasis. No existe en China, como en todos esos tipos de regímenes, derechos naturales. Ese concepto está no conocido. Todos los derechos son ciudadanos y los ciudadanos chinos tienen solo los derechos que la Constitución le otorgó en su texto. Ellos no tienen otros derechos, solo esos derechos otorgados, conferidos o como ustedes ven. No existe, como ustedes ven, y yo solamente ahora estoy repitiendo lo que se habla sobre el particular, no existe concepto de dignidad humana, hasta tal punto que en China tuvieron que inventar la palabra recientemente para comunicarse con el mundo exterior sobre en cuanto a la dignidad humana. No tienen, inventaron. Entonces ustedes ven por qué todo tiene su razón, independientemente de lo que ustedes van a decir. Ustedes pueden poner en tela de juicio lo que yo estoy diciendo, pero su razón está profundamente enraizado en la historia china. Y yo puse cuando he leído o cuando estoy hablando de eso, un equivalente. Confucianismo, Confucio. Confucio solamente hablaba de los deberes de los ciudadanos hacia el gobernante.
él no veía ningún tipo de derecho. Y eso conecta con un comunismo, porque como ustedes saben, según el comunismo, la teoría pura, esa clásica, hay base y la superestructura. Y derecho, según los teóricos del comunismo, está situado en la superestructura, la cual depende de la base. Es decir, no es posible de hablar en China de algunos derechos naturales, innatos, que una persona tiene por ser una persona. Ella puede tener solo derechos que están en la Constitución. Yo no quisiera ahora abundar más, pero por todo el mundo hace algunos años se hablaba mucho sobre el caso, voy a leer porque es Qi Yuling de 2001. Qi Yuling, prensa de todo el mundo decía que ya se empieza la era de los derechos humanos en China. Era un caso judicial, pero ustedes saben, ¿y ahora cómo se terminó? Se terminó que cuando vino un nuevo presidente de la Corte Suprema, China eliminó ese caso del rol de los asuntos resueltos hasta tal punto que no solamente eliminó, pero dejó de tener cualquier importancia ese asunto. Es decir, no permitieron incluso de tener alguna influencia por los cortes o el Poder Judicial. Poder Judicial en China es más bien un montón de cortes. No es como es una estructura jerarquizada y todo eso. Muy corrupta, sin alguna honestidad, hasta tal punto, y yo voy a leerlo, que esos jueces en China popularmente, ustedes saben cómo se llaman, señores de relaciones públicas, o más ahora, ojo, más mordazmente, mendigos que llevan una balanza de justicia para solicitar fondos. Si ustedes me entienden, mendigos se considera a los jueces en China. No hay muchas personas que se dedican al trabajo, al derecho. Más bien prevalecen esos jueces, no hay abogados. Ustedes deben entender, de todas maneras son mendigos ahí en China, porque no están evaluados, apreciados por el poder. ¿Para qué ellos tienen que servir cuando el poder está en manos de qué? Del Partido Comunista Chino? Y ahí está todo, el kit. No entre los jueces. Los jueces son como señores de relaciones públicas, como algunas de una manera delicada les llaman. Y eso quiere decir también, como ustedes ven, en un gran otro país asiático, ese problema de universalismo no tropezó con precisamente con la realidad. Ustedes pueden, algunos, pero vamos a discutir, no ahora, pero no voy a abordar más. Pero alguien me puede decir, no, Taiwán, pero Taiwán está en un peligro muy serio. Ellos ahora se asustaron mucho después lo que vieron en Hong Kong. Ya saben mucho que en algún momento puede llegar la China y se acabará con ese Taiwán. Por eso Taiwán está
en situación de transición. Hasta hay partidos, ustedes se imaginan, que quieren unirse con la China continental. No es así como que unanimidad. Ahora hay más un poco porque lo que vieron que pasó en Hong Kong. Ya aquí termino. Y el tercer país que yo voy a hablar porque también constituye una curiosidad, no es tan grande como esos otros, pero hay alguna no, historia detrás de ese país. Yo podría decir que Japón es ¿cómo decir? El estado más estable del mundo. No, ustedes saben, emperador, que es más de 2000 años, tiene esa línea, dinastía. Pero no quisiera subrayar mucho esa cosa de emperador. ¿Qué pasa en el caso de cómo yo podría decir, de esos derechos en la república, no, en la monarquía y en el imperio prácticamente japonés? Ellos tienen constitución. Como ustedes saben, esa constitución, y se subraya, se habla mucho, es un poco, en cierto sentido, puede recordar, pero una constitución famosa, Ley Fundamental de Bonn, porque ha sido impuesta a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, y los japoneses tuvieron que aceptarla, ¿no? bajo la batuta, o se puede decir, bajo la influencia fuerte ¿cómo se dice?, de los norteamericanos. Y qué curiosa, cuando se empieza a leer la Constitución, hay un capítulo, como en China, como en la India, el capítulo que se intitula así. Ustedes saben, derechos y deberes del pueblo. Es decir, no se dice de derechos individuales o ciudadanos hasta. Derechos y deberes no, del pueblo. Es decir, el acento es más sobre la colectividad en la república, no, perdón, el imperio, siempre me confundo, en Japón. Es decir, ellos tienen ese concepto porque tuvieron que aceptar, concepto que la Constitución es la ley suprema, que todos las leyes, órdenes, reglamentos tenían que estar de acuerdo con la Constitución. Tienen eso. Tienen Corte Suprema. Tienen hasta, ustedes saben, obligaciones constitucionales, pero solo tres. Muy raro porque es poco, y ellos, ¿cómo yo puedo decir? Ellos tuvieron que aceptar esa constitución liberal, no, norteamericana, porque prácticamente bajo la férula se dice, norteamericana lo escribieron, eso, los generales de Estados Unidos. Pero solamente tres ellos obligaciones. Esos son obligación, pues es curioso, voy a leerlo, de todo padre, de educar, de proporcionar educar a su hijo. Segundo, la obligación de trabajar
muy raro, y la obligación de pagar impuestos. Ustedes saben, la obligación de trabajar, la obligación de trabajar. En Japón, ¿cómo dice? No se acepta la situación que alguien no quiere o no trabaja. La obligación de trabajar. Ese país, ustedes puede ser que alguien va a visitar o visitaron. ¿Qué decir de más de ese país? Que derechos, y voy a decir también lo que me llamó atención cuando leí la Constitución, esa tabla de derechos. Ellos dicen así, que ellos la conquistaron. Eso es una ficción durante la lucha milenaria y todo eso, pero dicen que han sido conferidos a esta y a las generaciones futuras en fideicomiso. ¿Ustedes entienden? En fideicomiso ellos recibieron esos derechos, no como derechos propios personales, fideicomiso, y eso está escrito en la Constitución. Entonces, ustedes ven cómo Japón, que no parece a ser un país moderno, industrialmente desarrollado, se mantiene en lo normativo, en lo jurídico, ferramente muy tradicional, y que más voy a decirle, desgraciadamente o por suerte, que lo apoya esa interpretación, ese no, conservadurismo, como ustedes emplean esa palabra, la Corte Suprema de Japón. Hay solamente 8 casos en toda la historia después de la Segunda Guerra cuando se invalidaron las leyes por ser contrarios a la Constitución japonesa. ¿Ustedes se imaginan? No hay casos. Si hay casos, la Corte Suprema da razón al poder legislativo, al parlamento, a la dieta, curiosamente, pero para nosotros los polacos, la palabra dieta siempre es muy llamativa porque nosotros también tenemos dieta como parlamento, como la Cámara Baja, y en Japón también es la dieta. Entonces, es así Japón. Y voy a explicar que ¿por qué? En Japón, yo podría decir que esa constitución no es necesaria. No es necesaria. El sistema normativo tampoco. Hay bajo nivel de criminalidad. Japón establece récords desde ese punto de vista. Es increíble país. Ustedes créenme o no creen, pero yo encontré alguna vez, porque mi amiga Bendy siempre dice, pero en el avión, en alguna situación, norteamericanas que salieron de Japón choqueadas porque dejaron, ustedes se imaginan, en una estación de metro $10,000 en su bolsillo y recuperaron, nadie tocó. ¿Ustedes se imaginan así? ¿Cómo es Japón? Increíble. Eso es para nosotros, para conceptos de europeos, es una cosa no difícil de entender. Pero es así Japón. Entonces, esa constitución, yo podría decir que en el Japón el apoyo es más grande para el emperador, es más grande que en Inglaterra. Casi 97% de la población apoya el emperador. Emperador no es realmente que gobierna, porque yo les dije que el imperio es constitucional, porque tienen esas elecciones, partidos, pero ellos prácticamente son
no sé, no es como en Europa, como se luchan a muerte, es otro tipo de política, pero yo no quisiera hablar de política, pero quisiera decir a ustedes que Japón también presenta un caso no que diferente de resolver ese problema de universalidad. Ellos no subieron, no perdieron la guerra, le impusieron esa constitución, pero ahí no hay, como en Alemania, por ejemplo, queja constitucional, como ustedes saben, es muy desarrollada, ese Verfassungsbeschwerde, esa queja con ese recurso constitucional, muy. Pero en Japón nadie se queja, nadie prevalece la negociación, mediación. Ellos no quieren ir al tribunal, si se puede decir, si ustedes me entienden. Tienen sistema normativo, pero en suspenso, si se puede decir. Un sistema que existe, pero ellos prefieren no meterse con ese sistema, no tener ninguna relación específica o subordinación o algo así. Sería un desastre para un japonés de someterse a esos jueces o como ustedes ven. Porque como les dije, Japón es muy tranquilo desde ese punto de vista de tranquilidad pública, no de baja, lo que sorprende a todos. A pesar de grandes esfuerzos de los Estados Unidos de hacer de ese país un país judicial, donde en la sociedad todo se resuelve en controversias jurídicas. Si ustedes me entienden, lo hacen muchos esfuerzos los norteamericanos, pero resultado es no poco resultado obtienen en ese sentido, porque la mentalidad, la conciencia del japonés no le permite de choquearse con otro, es evitar. Ellos no quieren tener obligaciones, ellos por eso son tan alejados, ellos prefieren no incluso, como yo podría decir, de recibir algo de otra persona, porque eso implica un compromiso hacia esa persona y la respuesta. Wendy tiene que recibir una cuento. Yo, como ustedes saben, yo no conozco tanta, estuve en Japón, y yo voy a decir, en el aeropuerto de Frankfurt, es un último cuento para dar una visión cómo es Japón. Encontré, porque con el rector teníamos planificado el viaje al Japón. Y yo no conocía ninguna persona, conocía a un profesor que aquí venía a Europa, un representante para conferencias de constitucionalistas, y no voy a hablar más. Pero conocí dos muchachas, específicamente una, porque otra no tuve relación especial por email y todo eso. En el aeropuerto, hablando, porque estuvimos en un pequeño restaurante y yo hablé con esas muchachas y yo les dije que dentro de medio año vamos a Japón, pero si tú podrías ayudarle. Esa muchacha trabajaba por casualidad en una agencia de turismo. Regresaba de un viaje turístico de Croacia, creo que, de solo una semana. Ahí no hay tantas vacaciones como en Polonia. Ustedes saben, nosotros tenemos vacaciones, no japoneses. Entonces, y cuando llegamos, esa muchacha cumplió todo. Nos encontró un hotel, como quisiéramos, hotel al estilo japonés, muy particular. Nos ayudó a llegar del aeropuerto a ese hotel. Imposible para un extranjero, porque
Ustedes imaginan un metro donde vienen tres trenes de diferentes compañías y ustedes tienen que saber cuál de esas compañías con la cual tú tienes derecho a viajar. Es complicadísimo sistema de metro ¿cómo se dice? En Tokio. Pero nos cumplió y voy a decirle al final, ¿cómo al final con esa muchacha era? Ella muy simpática, muy amable, pero me dijo así, cuando encontramos, ya no teníamos que volver, ella dijo, ya no volvemos a tener más relaciones. Yo soy una muchacha japonesa, simple, normal. Yo quiero volver al pueblo de mi país y estar tranquila, vivir, y no vamos. Ya se acabó, cumplió lo que contrajo en el aeropuerto de Frankfurt y ustedes saben, es muy consecuente. Hasta ahora, yo lo escribí después de algunos años, parece que tiene el mismo email, para ella no contesta. Porque ella sabe, si ella va a contestarme, ella va a contraer nuevo compromiso. Y eso va a crear para ella problemas. No sé dónde ella está. Probablemente puede ser que tiene familia. No me interesa. Pero dijo de manera sorprendente. No es como latinos. Vamos juntos dentro del mes. Estamos ya en Polonia. Pero el año dijo, no, señor, ya, se acabó. Se acabó nuestra relación. Y no volveremos ya vernos. Ya cumplí todo. Muchacha muy simpática. Cuando Wendy será aquí o allá, le mostraré la foto. Muy simpática, pero no, dijo, ya paramos, se acabó. Ya cumplí. Y así es Japón. Japón es sorprendente. Y también admiraba a esa muchacha una cosa también que me llamó la atención. Cuando nos llevaba por las calles, en cierto momento hubo, como yo podría decir, un fenómeno no negativo. Y ella tuvo vergüenza de mostrarnos ese fenómeno. Y era feliz que no hubo en ese momento, porque hubo una cierta parte cerca del Tokio, no es, donde se agrupa esos jóvenes, si usted me entiende, tipo punks y esas cosas, pero ella se sentía avergonzada de poder mostrar a nosotros, y era feliz cuando nos vio esa juventud ahí, cuando llegamos a ese lugar. Pero así es Japón, y ustedes ven ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de todo eso, mis amigos? No, yo voy a decirle que nunca vamos a alcanzar el universalismo. Estoy casi 100% seguro. Eso es imposible. Y Occidente tiene esos sueños, de ser el primer mundo, de guiar todo el mundo, de todo eso, pero no va a prosperar. Y si peor, yo digo, si la situación mundial va a revertirse, es decir, cuando esos países serán los primeros mundos, y ahí estará probablemente. Señores, Europa, incluso unida, nosotros somos pobres en comparación con la China. Si ya no estuve, pero me cuentan, en esa China, Shanghái, es Nueva York, es nada en comparación con esos gratacielos, ¿cómo se gratacielos? No, esos edificios. Es chiquito, no tiene nada que ver.
Y por eso esa comparación que algunos hacen aquí en Europa, que nosotros tenemos que asumir, aceptar esa situación. Y ustedes saben, debemos aceptar la situación de guardianes de museos. Prácticamente a Europa tenemos que no resignarse, tenemos que pensar que perdimos esa competencia en las tecnologías y todo eso. Tenemos en Europa más grande acervo cultural del mundo y podemos aprovechar. Allí vendrán chinos, japoneses, hindúes y todo eso. Y van a visitar, van a proporcionar dinero. Lo que yo he visto, gran dinero. Si ustedes van a viajar por Moscú y van a ver los turistas chinos con dólares en las manos, se sorprenderán cómo es potente ese oriente que hasta ahora parece que está tratado por algunos de Europa, supongo, y como padre, pariente pobre. No es pariente pobre. Es poco a poco ellos están avanzando y estoy seguro que se acabará. Yo creo que ya hablé bastante y puedo terminar aquí. Si ustedes tienen algunas preguntas o puntualizaciones o eso, ya estoy dispuesto porque tenemos, parece que 15 minutos. Gracias, gracias, Cristian. Increíble, ¿no? Tu participación y enriquecida más aún con toda la experiencia que has tenido en primera persona. Pues lo bueno es que yo no he estado contigo en ninguno de esos sitios y que no salí en esas historias. Y debes viajar a India conmigo. India se te sorprendería totalmente. Ya está, apuntado. Bueno, Sí, mira, sí. Omar Alejandro Aguilar nos pregunta Sí. si se podría decir que en el constitucionalismo hindú se condiciona el ejercicio del mecanismo para la protección de los derechos fundamentales por el deber de cumplimiento o por el cumplimiento de determinados deberes. O sea, si se condiciona como el poder acceder a algún mecanismo que tampoco sabemos, aunque ahora sí me acuerdo que sí hablabas de que había una especie de amparo en la India. ¿Te acuerdas que siempre me lo dijiste, que había una especie de como de ese recurso, juicio de amparo de derechos en la India? ¿Está condicionado el acceso por el cumplimiento de los deberes del ciudadano? Sí, sí. Yo, un momento, yo voy a poner un poco de luz aquí en mi habitación. ¿Le impide algo de verme? Un poco, creo que ahora. Está bien, te vemos bien. Luz para, porque ustedes saben, yo no hablé de eso, porque precisamente ahora ustedes hicieron bien que me incitaron. El, el sistema jurídico de la India ha inventado, si se puede decir, tres instituciones que tienen por objeto hacer marchar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Y esos son ¿cómo se dice? La famosa PIL, eso es decir, acción popular. Es una institución nueva que crearon en India para defender situaciones de injusticia por medio de algunas organizaciones dedicadas a ciertos asuntos. Es uno de esos vías para resolver ese asunto de la no efectividad de la Constitución. Pero, como siempre, experiencia
es variada con esa institución en la India. Porque en India hay fuerzas contrapuestas. India no es solo como ustedes se imaginan progresista o que quiere avanzar. India tiene mucho como partidarios de los hinduismo. Ahora el partido que está gobernando es de ese tipo y el primer ministro está muy fuertemente apoyado por la población. Es India profunda. Yo voy a decirle una cosa que le va a sorprender. El estado Tamil Nadu, donde yo estoy, ese profesor, es como una Cataluña de Europa. Ustedes saben, ellos se consideran como originarios, como indios verdaderos. Y esos del norte, esos son invasores que ocuparon India, destruyeron India. Ellos defienden la verdadera India y defienden a través también, como ustedes saben, con las armas en las manos. Y ahora, ¿qué puedo decir más? Que la corte, todos los días están resueltos los asuntos jurídicos por la Corte Suprema de la India. Inmensa cantidad. Y hay diversas composiciones de esa corte. Corte india no es una corte, digamos, unida. Hay lo que se admite, prácticamente la existencia de fallos que aparentemente o en verdad son diferentes al mismo tiempo y que no permiten de trabajar así. Pero se hizo ese esfuerzo específicamente con esa institución de acción popular, introdujeron para hacer, asegurar el cumplimiento de la Constitución, pero eso por el tamaño del país, por la cantidad de problemas, es casi imposible. Eso no es como en México, donde hay 100 millones de habitantes o otro país. Ahí están 1.000 millones. Trabajo para siglos para cambiar esa cosa. Por eso yo no veo la posibilidad de resolver ese problema a través de esa acción popular, como yo estoy, se llama en inglés. Pero no veo la posibilidad de resolver, a pesar de grandes esfuerzos que se están haciendo. Hay acceso a la Corte Suprema, no grande, porque siete esos derechos fundamentales, 7 esos, pero dificultades por la inmensidad del país, inmensidad y las teorías muy raras. Por ejemplo, ellos reconocen la subjetividad de dioses. Esas son cosas para nosotros poco entendibles, pero
así trabaja India. Ellos aceptan, yo podría decir, todas las teorías que aparecen en el mundo. Aceptaron también teoría de los derechos humanos, pero no creo que aceptaron 100% esa implementación. Cristian, también tenemos otras preguntas. Nos pregunta Penélope, saludándote previamente, ¿la casta baja de la India está logrando puestos importantes en el gobierno? Y si es así, ¿está logrando cambios importantes que impacten en la igualdad, equidad e inclusión de castas? Ya habías hecho alguna referencia en el sentido negativo, ¿no? De que habían aprendido y se estaban aprovechando de las cuotas, pero ¿tienes alguna opinión sobre esta pregunta? Muy interesante pregunta. Voy a decir que oficialmente no hay castas. No se puede hablar de eso, pero en realidad existen. Como yo extranjero, yo no soy tanto, ahora más o menos reconozco esa situación, pero los indios tienen perfecta información y conocimiento del asunto de las castas. Ellos saben exactamente quién es de cuál casta. Y para remediar eso, ellos dieron acceso a algunos representantes, pero se produjo todo lo contrario. Es decir, esas personas que avanzaron se aprovechan hasta ahora de esa situación. El problema de las castas es el problema de la historia de la India. Si se puede resolver, me es difícil de contestar porque, por ejemplo, cuando una vez antes llegué a un hotel de una manera inesperada y hubo que limpiar antes de entrar en ese cuarto un baño, ellos encontraron un muchacho que él solamente, como de esa categoría, podría ejecutar ese trabajo. Si no van a encontrar ese tipo de personas que está destinada por, no sé, por suerte, por razones familiares a cumplir, no van a resolver ese asunto. Me sorprendió que llamaron a ese muchacho solamente para hacer ese trabajo de aseo. Sorpresa. ¿Cómo? No, yo les decía que India es diferente. Una vez, porque yo vivía, muy raro caso, estando profesor de esa universidad médica, yo tuve mi habitación en el hospital. Yo vivía en ese hospital, porque ellos tienen habitaciones para algunos huéspedes de Laos que tienen dinero y pagan por esa habitación para curarse. Y se produjo un problema por mi culpa, pero tuve que entrar en ese hospital. Ellos me no recibieron, pero es las 2 de la noche en el salón de recepción de los que vienen al hospital. Hay ruido, trabajo, nada, luz encendida. Yo pregunté a la enfermera, ¿qué pasa? Que en Europa hay una hora de silencio
por la noche, desde las 10 a las 6. Ella no entendió como siempre, pero entendió bien. Pero llegó el doctor que tuvo en ese momento sus funciones y de manera muy fuerte me preguntó, ¿qué pasa? Yo les expliqué que yo no puedo dormir con ese ruido y esa situación de luces encendidas y todo eso. Y él me dijo de manera corta, estos son India, eso es India. Ya se acabó, eso es India. Él no veía ningún problema, si ustedes me entienden. Esto es India. Si a ustedes no les gusta, vaya. Si ustedes tienen que aceptar esa situación. Después cambió porque me retiraron a esa habitación, pero eso no tiene que ver porque tuve esa situación privilegiada de estar profesor de esa universidad. Pero quisiera decir que en ese momento, estando un paciente normal, porque ese doctor vino a trabajar por la noche, si ustedes me entienden, y él no sabía quién yo soy. Pero solamente quiero explicarle que ese problema está está tratado como normal por las personas cultas, si ustedes me entienden. Ese es el problema. Ya termino, que si ustedes quieren más. Gracias, Cristian. Con una última pregunta vamos a cerrar. Previo te digo que hasta te están saludando en polaco aquí en el chat. Así que no, dicen que muchas gracias y ya lo vi que era en polaco. No, polaco, sí. Y pues la pregunta es, ¿qué papel consideras que juegan en las diferentes religiones de estos tres países en su concepción del constitucionalismo? ¿Y qué tanto el modelo constitucional tiende a armonizar esas concepciones? En torno a lo primero no entendí. ¿Qué? Sí. ¿Qué papel consideras que juegan o que han jugado las diferentes religiones en India, sí, en China, en Japón, sí, en la concepción del constitucionalismo? Si es que han jugado algún papel o si ha sido impuesto, ¿no?, esa visión de constitucionalismo desde Occidente que no existe conforme a la visión propia de estos tres países. Buena pregunta. Ustedes saben por qué. El problema de esos países es que hay y no hay religión al mismo tiempo. Se dice santoísmo, pero es un modo de vivir. No es religión en el sentido occidental, si ustedes me entienden. En China no hay religión tal como la concebimos en Europa. Todos esos preceptos es de moralidad. La religión como organización solamente por sectas, pero son grupitos. Por ejemplo, en la India, el hinduismo prevalece, pero no hay papa, no hay centralización, no hay ese sistema jerarquizado. Por eso la religión, si se puede decir, como un cierto modo de vivir, influye en ese sistema existente, pero no es una cosa doctrinaria, sistematizada, preparada, inculcada. Religión es una parte de la leyenda. De la leyenda de ese país, de cosas. Ellos viven con las religiones como si fueran recuerdos históricos, como algunas cosas. No existe, yo podría decir, concepción religiosa en el sentido europeo. Yo voy a decirle que yo conozco una otra japonesa. Wendy va a conocer probablemente, es una japonesa loca.
esa japonesa, yo les pregunté, ¿cómo tú, cuando tú mueres, cómo te van a enterrar? A ella me dijo, probablemente como budista. Si ustedes me entienden, ella incluso no tiene concepción, solamente es un rito. ¿Cómo le van a enterrar? Ella no es budista. Yo podría que es para mí una ateísta, pero tiene que en ciertas situaciones de vida someterse a una religión. Si ustedes me entienden, va a ser enterrada como una budista, sin ser budista. Y eso es que no podemos enfocar, tendríamos que hablar más, pero la religión en el sentido europeo no existe en esos, por suerte o por desgracia, no sé, en esos tres países. Esos son más costumbres de vivir, de fórmulas. No hay sistema, yo podría decir. Sí, tradición, ¿no? Una tradición de valores. Una tradición. Muy bien. Wendy, tú sabes más que yo. Una tradición. Bueno, Cristian, ha sido un enorme placer escucharte. Nos queda claro, ¿no?, que muchas veces pues se trata de imponer algunos conceptos. Ayer Lucho Pegoraro nos decía parte de eso, ¿no? A veces queremos imponer determinadas concepciones en culturas que no conocen siquiera pues como el concepto de derechos que tenemos o de derecho que tenemos en Occidente, y vemos como si bien tienen constituciones, pues como tú decías, en algunos casos no son ni siquiera constituciones, nominalmente tal vez sí, pero no en el sentido histórico, garantista que han tenido, ¿no?, las constituciones en Occidente. Entonces, yo creo que esto nos abre la mente para entender, ¿no?, cómo funcionan otras culturas, como en el Japón quizá no es necesario un sistema férreo de un sistema punitivo, penal, porque por sus propias tradiciones la misma población se autorregula, ¿no?, en sus propios valores y tradiciones. Entonces, todo eso nos abre la mente para seguir reflexionando sobre esas concepciones que a veces damos por verdaderas e inmutables, sí, y que pretendemos, ¿no?, imponer. Muchas gracias, Cristian, porque pues has adornado también esta sesión con tus anécdotas personales, que siempre pues también nos abren la mente al mundo, ¿no? A algún mundo que aún no conocemos. Yo, por ejemplo, no conozco la India, pero a través de tus anécdotas no conozco ni la India, ni Japón, ni la China. Pero a través de tus anécdotas viajaba y pensaba cómo sería, y ya hasta incluso estaba pensando, voy a escribirle a una amiga para viajar algún día a Japón y poder subirnos a esos trenes tan complicados. Bueno, Cristian, pues te damos las gracias. Esperamos seguir contando contigo en futuros eventos de la Escuela Judicial y bueno, que todo esté bien por allá por Polonia. Aquí en el chat tienes mucho agradecimiento, también en la página de Facebook de la Escuela Judicial te agradecen mucho tu charla y tus experiencias, y pues siempre aquí tienes las puertas abiertas en México. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, a todos, a los que nos han seguido, a las que nos han seguido a través de las redes de la Escuela Judicial, muchas gracias, y a quienes están aquí en la plataforma también les agradecemos, y los esperamos el día jueves con la maestra Roselia Bustillo, que nos va a hablar de la visión de los derechos en la cultura indígena. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias.